Fijaos que las cartas, siendo estáticas, les podemos dar con inteligencia artificial vida, pero aunque tú toques la carta y percibas, puedes verle movimiento. Y aquí hay un ejemplo muy chulo. Si quiere. Ahora. Por tanto, podemos dar movimiento a las cosas, ¿no? Venga. Aquí tengo un resumen de cosas que yo, a medida que iba trabajando con el tarot, iba notando. Y os las voy a leer, que son interesantes. El tarot es un espejo del alma. Cuando más lo estudias, más te mola, más entras adentro y además te descubres cosas incluso que dices, ay, pues mira, esto estaba dentro de mí, pero como si fuera un don o algo que estaba ahí, mira, como que no me usas, pues yo me estoy quietecito y callado. Cada carta tiene una historia que contar. Y esto es muy interesante. Solo necesitas aprender a escucharla. Es figurado el escucharla, es visual la información. ¿Qué nos explica la carta? Aquí no jugamos a adivinar el futuro, que mola, sino de iluminar el presente para que no nos pasen cosas a nosotros en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno geográfico. Y ilumina el presente. Pues perfecto. El tarot es como un viaje, no un destino. No sabes dónde vas, pero estás yendo y te gusta. Porque cuando vas de viaje llegas a un sitio, pero después hay cosas a visitar. Y dentro de cada cosa hay más cosas y más. Es como las muñecas matrioshka, que vas entrando, y lo bonito es disfrutar de cada paso del aprendizaje, sin ego, sin egoísmo, ¿sabes? Sin pretensiones. A ver qué pasa. Es como si cuando vas a una boda, no sabes qué pasará, qué dan de comer, la gente que habrá, pero te lo pasas bien, pues te dejas llevar. Las cartas son como puertas temporales. El verdadero poder está en cómo accedes a la información. Y os he puesto un ejemplo muy sencillito para que veáis cuánta información podéis recibir, personas humanas que somos, y cada uno percibe cosas diferentes. Cada carta es un portal a una sabiduría ancestral, esperando ser descubierta. ¿Y por qué digo una sabiduría ancestral? Porque los arcanos mayores son clones híbridos de las antiguas páginas del libro de Thoth que desaparecieron y de alguna manera nos pusieron allí, porque hay los arcanos mayores que son antiguas páginas del libro de Thoth y los arcanos menores que podías jugar a cartas al 7,5 si quisieras. ¿Vale? El tarot te enseña a ver lo invisible. Esto es muy interesante y a escuchar lo que no se dice con palabras. Las cartas son solo herramientas. El verdadero mago blanco, y siempre distingo entre el mago blanco, es como la guerra de las galaxias, había los oscuros y los blancos, los que luchan para tener el poder en el mal y los que luchan para que el bien impere. Y esto a día de hoy pasará dentro de 10 años y 50. Es una extraña guerra entre el bien y el mal. Hay gente muy tóxica y gente que dices, oye, parecen seres de luz, qué buena alma,
qué bondad desprenden. Bueno, pues cada uno le toca hacer un papel y es el que hay. También me di cuenta que el tarot no solo es un arte, sino que es un lenguaje sagrado entre nosotros y el universo. Las cartas hablan un desconocido idioma. La verdad es que no es ni español, ni castellano, ni catalán, ni alemán, ni chino, ni japonés. Un desconocido idioma que además es universal para el que hace la lectura. Pero solo quien aprende a escucharlas descubre sus verdaderos secretos, y esto es una gozada. No hay lecturas erróneas, porque a veces te ponen a prueba. Bueno, cuando empiezas, ahora ya estás a otro nivel, pero te ponen a prueba, ¿sabes? Dices, mira, este viene aquí, a ver qué... Pues no hay lecturas erróneas, solo mensajes esperando ser comprendidos, y aquí depende cada uno. Incluso ya percibes y dices, oye, que me estás poniendo a prueba, me estás engañando porque esto que me estás diciendo, que de lo que yo te he dicho, me dice que no es verdad. Quieres que te lo demuestre, y cuando lo demuestras, a veces arrancan hasta llorar. Más cositas que he ido descubriendo del tarot. El tarot es un puente entre lo visible y lo invisible. ¿Dónde se esconde lo invisible? Pues caray. Imaginad que esto es la carta del tarot. Y lo abrimos y aquí hay de todo y más. Hoy día tenemos cámara de fotos, podemos grabar, teléfono, vídeos, la prensa, documentales, todo. Oye, ¿y esto parece así como así? ¿O hay algo que hace que llegue aquí? ¿Qué me dice la ciencia que llegue aquí? Pues hay una tecnología inalámbrica que se llama Wi-Fi, que pasa con pequeños paquetes de información, la información a la carta, es decir, al teléfono. Fijaos qué poca diferencia hay entre esto y esto. Hay poca diferencia, ¿eh? Muy poca. Claro, cada carta tiene una historia criptada ancestral, es bonito descubrirla, y permitidme la expresión, flipas con ello, porque dices, ¡ostras! ¿Cómo mola esto? Porque incluso puedes llegar ya tocando, a ver si con los ojos cerrados dices, oiga, entonces cuando soñamos, que veo con los ojos cerrados, ¿aquello es real o es irreal? O cuando sacas el cuerpo astral del cuerpo, ¿qué es la realidad? ¿Aquello o esto? ¿O coexistimos con dos realidades o más a la vez? El tarot es un portal hacia realidades cuánticas, donde todas las posibilidades existen a la misma vez. Allí colapsa todo a la misma vez. Cada carta es un código vibracional, lo notas. Notas como un chisporreo, un hormigueo, cositas que te ayudan a colapsar la realidad que deseas manifestar para poder explicar lo que recibes, que no es fácil al principio. No es fácil, pero no es imposible, ¿eh? Como dijo Edison, dice, ahora ya sé 2000 veces cómo no se hace una bombilla. El tarot no solo te informa del futuro, sino que te permite reescribirlo antes de que suceda. ¿Y eso qué es bueno? Oye, mañana, yo qué sé, me invento, o la semana que viene tenemos un viaje a tal sitio, venga, va, oye, y tenemos la información, ostras, tú, que va a haber un accidente. Coño, ¿qué haces? Perdón. ¿Cancelas el viaje? ¿No vas? Si no vas tú, que tú has recibido la información, aquello colapsa de una manera para que no suceda, ¿sabes? Y llegas a estos dilemas, y hay que saber esquivar esto. Y esto es muy importante, ¿eh? Acordaos, reescribir antes de que suceda algo. Tienes, bueno, lo que nos pasa a la prensa. Hostia, ¿cómo es que sabéis en la prensa? Lo que aún no ha salido de un informe judicial, de un político. Pues hay filtraciones, pues aquí también hay filtraciones y puedes escribir antes de que salga la información. Pues puedes reescribir algo que aún no ha sucedido para que no te suceda. Al leer las cartas, accedes a un campo infinito de posibilidades donde el tiempo y el espacio se disuelven. Y hay que saber aquello que ves a través de la carta, en qué tiempo te estás moviendo. Las cartas te muestran las líneas temporales abiertas. Tu energía, frecuencia y vibración es la que te da a más o menos accesos de información. Y aquí, un maestro de maestros, un hombre avanzado en el tiempo, Nikola Tesla, no utilizaba tarot, pero tenía su tarot personal.
Y él dijo cosas extraordinarias. Quien descubra la magnificencia del 3, el 6 y el 9, descubrirá los secretos del universo. Un hombre que la wifi la inventó a finales del 1800, lo que ahora es normal. Oiga, este tipo de dónde sacó la información. Y además hacía los desarrollos científicos, o sea, a la primera, no hacía anteproyectos. Lo armaba, pum, 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 pum. ¿Habéis oído hablar de Tunguska? Lo que pasó en Tunguska, en la Siberia, a principios del siglo XX. Pues allí, si miráis en internet, hay documentos, hubo una detonación extraña, explotó algo y arrasó millones de pinos así. O sea, como si peta algo aquí, ¡pum! Pero no hay impacto en el suelo. No hay restos de un meteorito, ni de un asteroide, ni de nada. Y Nikola Tesla, había una expedición que se fue al Polo Norte y les dijo, oye, pues tenía lo que se llamó el rayo de la muerte, que era un haz de luz tan potente, os enviaré en estas coordenadas un haz de luz para que veáis mi experimento. Y algo pasó, que hubo un fallo y las coordenadas, porque calculó las coordenadas, pero no la rotación planetaria, bla, 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 y pegó un castañazo en Siberia. Tunguska, mirad, el evento Tunguska. Más cositas. Pues Tesla trabajaba con energías, frecuencias y vibraciones. Y además era alucinante, porque iba caminando y cuando le llegaba la información, hay el caso que estaba pasando por un parque, le llega la información y dice, ¡ah! Porque además cuando te llega tan rápido que o tomas nota o después... Y no tenía bolígrafo, no tenía papel, no tenía nada, y se fue a un árbol que había allí en el parque, rompió una ramita y en la arena, que era primavera-verano, empezó a escribir sus fórmulas y su geometría de lo que le llegaba, para después hacer otro invento. Tiene patentes a punta pala y otras patentes se las quedó Marconi. La radio no la inventó Marconi, fue Nikola Tesla, que le dijo, Tesla, oye, déjame esto que tú ya tienes tanto trabajo, déjamelo. Y se patentó la radio Marconi. Westinghouse se le quedaron patentes de centrales nucleares. Desarrolló, dice, ¿cómo puede ser que a finales del siglo XIX, principios del XX, crees un ingenio para hacer electricidad de la nada? ¿Sabéis quién se le quedó la patente? Westinghouse. ¿Quién es Westinghouse? Los que llevan las centrales nucleares prácticamente de todo el planeta. Se le quedó la patente. ¿Para qué? Para que no saliera la luz. Si tú tienes la patente no puedes hacerlo. Te meten una multa o a la cárcel o... Más cositas. El tarot es una brújula cuántica que te ayuda a navegar entre multiplísimas versiones de tu destino, o de la persona que eres, o de un contexto de un país, o de un momento concreto de una situación X. Pensad que cada vez más corporaciones que están por encima de los gobiernos nos buscan en exclusiva para que les demos otro punto de vista de las decisiones que tienen que tomar, que gustará más o menos, ¿sabes? Y es exclusiva, ¿eh? O sea, el tarot revela patrones ocultos en el tejido cuántico y por ello el tarot descifra el código oculto de la realidad. Que yo siempre pongo aquel fragmento de la película Matrix, de la cuchara, cuando Neo coge la cuchara, la dobla, bueno, primero el niño, después Neo, dice, no es la cuchara la que se dobla, sino eres tú mismo, cómo percibes las cosas. A mí unos me percibirán de una manera aquí, otros de otra. Sí, hay una funda, pero hay el que verá más o el que verá menos. Pues es esto, hay un código oculto en la realidad. Y en las cartas también hay un código oculto. Cada carta es una puerta de información, ya os lo he dicho. Hay 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Y ellos allí se lo pasan pipa, ni un partido de fútbol. Yo te paso la pelota. Y cada una es una carrera universitaria. Yo resumiré dos en modo express. Vamos con la primera. Porque además las cartas son como interfaces de información. ¿Sabes? Dice, oye, ¿cómo puede ser lo que os decía? Que la misma carta me dé cosas diferentes en cada momento que yo decida hacer uso. Porque son como interfaces de informática. Y te va llegando.
Vamos a ver. Cada carta esconde interfaces de información. Irlo leyendo. Cada carta esconde interfaces de información. Pero este está más encriptado, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero pone lo mismo. Y este idioma, el tipo de escritura no lo habíais visto nunca. Alguna palabra sí, el 3, el 4. Ojo ahora. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Cada carta esconde interfaces de información. Y cuesta de leer, ¿eh? Pero lo entendemos. Mira qué bonito, como los corazones. Cada carta esconde una interfaz de información. Pues vamos a ver si es verdad, Ferran, que cada carta esconde interfaces de información. Cada carta es una historia ancestral encriptada. Vamos a ver. He cogido 2 cartas al azar, que son muy chulas. Yo las he estudiado todas de pe a pa, ¿eh? Y después siempre hay algo más que descubres, pero bueno. Ya sabéis que beber agua es sano, ¿no? ¿Alguien tiene agua? Pues hay que... Ah, ¿ves? Mira. Hay que limpiar los riñones, que después, Andorra, ¿qué pasa? Cálculos de piedras, bla, bla, bla. Se ha de regenerar mínimo de 2 a 3 litros diarios. Venga. A ver qué nos explica la carta al mundo. Va, Ferran, enróllate. Bueno, mi trabajo de investigación. Esta carta, digo, a ver, ¿qué referencias históricas tiene, si es que las tiene? ¿Vale? No a nivel de percepción, sino algo ya tangible. Yo puedo explicar aquí 1000 historias sobre varitas mágicas, que aquí hay personas que han hecho cursos de varitas mágicas y se han quedado sorprendidos. Mira, lo de Harry Potter, la varita, tal. J.K. Rowling se le había muerto la madre separada, con una niña y tal, y estaba un día en una cafetería esperando el tren, si no recuerdo mal, que iba de Manchester a Londres, y se pone a... Estaba así, creo que dice, ostras, tú, ¿qué pasa? Que me va todo tan mal, etcétera, etcétera. ¿Entendaste, sí, no? Sí, claro. Vale. Y en seco le empieza a bajar una información especial y empieza a escribir. Ah, bueno, y en aquel momento viene el disruptor. Aparece un niño pequeño, con unas gafitas, y le recuerda a un amiguito suyo del cole, cuando era a Parvulitos o así, de apellido Potter. Y de allí viene la historia de Harry Potter, que la ha hecho multimillonaria, escribiendo pues lo que iba viendo. Y lo de la varita mágica tiene su qué. Aquí están reflejadas, en la carta del mago también, está muy encriptada también en otras. Jesús de Nazaret, él utilizaba una varita mágica cuando hacía determinadas cosas. Y no deja de ser una ramita que hace un cono, pero si tú le haces un proceso de consagración, aquello, vigila, no te caigas. Aquello se convierte en algo que tú piensas y lo manifiestas. Y con una serie de movimientos, ¿qué pasa? Tú generas el problema, es que este conocimiento lo damos a personas muy especiales porque no distingue entre el bien y el mal. Tú lo que piensas, ¡paf! Sé que se han llegado a pagar a políticos, pero incluso de vicepresidencias de gobiernos. Se ha utilizado para muchas cosas. Después allá cada uno que se haga responsable con lo que hace. Pues, la carta del mundo, ¿qué tenemos aquí? 1702. Ya han llovido, ¿eh? Desde entonces hay 4 querubines tetramórficos en la visión de Ezequiel, que estos ya son textos bíblicos. El ángel, el águila, el león y el buey o toro. 1702, alguien ya pierde tiempo de su vida, que allí, para vivir en aquellos tiempos, era me levanto, comer y sobrevivir y a ver qué pasa al día siguiente, y hizo este grabado. Fijaos. Un carro que aparece en el cielo con un ser especial, el ángel, el águila, el león y el buey. Sigo investigando y digo, a ver, hasta si hay algo más por el mundo que pueda justificar esta carta.
Pues buscas y hallas en la Biblia que los querubines tienen la finalidad de alabar a Dios. ¿Quién será Dios? Esto ya es otro tema que ni entro ni salgo. Y de recordar a la humanidad la gloria divina. Los querubines también pueden agruparse y servir como medio de desplazamiento, ya que se movilizan como relámpagos según las Sagradas Escrituras. Digo, pues interesante. Seguimos buscando. Hay una Biblia, la de Royamón, que está en el Antiguo Testamento. Ezequiel, profeta. Dice que el santo profeta tuvo una visión donde el Señor se le apareció en un carro llevado por 4 querubines tetramorfos, y esta ilustración es del 1811, más o menos época de las guerras napoleónicas. ¿Me estás diciendo que Ezequiel recibía una información que después se convirtió en visual en un carro? Claro, en aquellos tiempos dice que había helicópteros, drones, aviones caza, aviones espía, y si resulta que esto fue un tipo de nave que vino de otro espacio-tiempo y tuvo la suerte, o los cogieron, de darle una serie de información. 1811. Sigo buscando por el planeta, digo, a ver, habrá más referencias. Hombre, en Francia, la iglesia de Arles, fijaos, el ángel, el águila, el león, y el buey. Mira, hasta en el clero, en la fe, alguien dijo, oye, señor escultor, quiero que me haga esto aquí. Porque le gustó o porque sabía el potencial que tenía. Esto está en Francia. Sigo buscando, digo, ostras, cómo mola. Vas tirando del hilo, ¿sabes? ¿Sabéis aquella película, La búsqueda, del Nicolas Cage? Que encuentra, y lo que encuentra le abre otra puerta para seguir buscando. La búsqueda, miradla, ¿eh? Es un poco esto, lo que vives con cada carta. 1360-1390. Me caché en la mar. Jacobello Alberregno. Tabla central del políptico del Apocalipsis. O sea que esto está también más que manifestado en la religión. Claro, todos sabemos que pues el cristianismo, el catolicismo tiene mucha información en el Archivo Secreto Vaticano, que es pequeñito, o sea, 80 kilómetros lineales, documentos, pergaminos, manuscritos, grimorio, está todo allá. O sea, una parte de lo que teóricamente se quemó en la biblioteca de Alejandría está allá. Y claro, si tú no quieres dejar rastro, tú sustraes, pegas fuego, y se quemó varias veces la biblioteca de Alejandría. Pues fijaos, aquí lo vuelvo a descubrir. ¿Hay más? Pues y tanto que sí, Ferran. Cristo Majestad, manuscrito alemán. En un manuscrito también está reflejada esta carta. Curioso, ¿no? Seguimos. Iglesia de San Juan Bautista, siglo XII. Moarbes de Ojeda, en Valencia. Oiga, esto está aquí en la entrada de iglesias, en catedrales. Esto tiene su contexto, su potencial. Seguimos buscando. Y claro, me aparecen aquí los evangelistas. Digo, ¿y esta gente qué tiene que ver con esta carta y con todo esto? Pues fijaos, Mateo el evangelista, asociado al ángel. Marcos el evangelista, el león. Lucas el evangelista, el buey, y Juan el evangelista, el águila. Pues vamos por buen camino, ¿no? En la investigación, porque si se te acaba, dices, bueno, aquí se ha acabado la pared. No, oiga, detrás de la pared hay una calle y una casa, y esto sigue y sigue y sigue. ¿Qué más hay? En un sello acadio. En un sello acadio, 2300 antes de Cristo. Que esto está justo posterior a la civilización sumeria. Oiga, en el león, el ángel, el águila y el buey. Poca broma esto, ¿eh? Fijaos, además,
Estos símbolos, a veces cuando haces códigos de protección, que se hacen en la espalda, son símbolos que te salen porque conectas y haces el símbolo de protección. Son símbolos muy parecidos. Nos vamos a Egipto, que esto no se acaba. En Nub, conocida como la ciudad de oro, que ahora cambian los nombres. Egipto no se llamaba Egipto. El actual Congo, en esta ciudad, en Nub, fijaos, el águila, el buey, y aquí porque intentaron, que además esto nos demuestra que tenían una tecnología alucinante, que dice, oiga, ¿cómo puedes hacer 2.300.000 bloques cortados en la cantera, los bajas por el río Nilo? No se ha encontrado jamás ni un bloque en el fondo del río Nilo, ni uno. Oye, aquí, o los egiptólogos se equivocan, o ocultan algo, o lo desconocen. Claro, esta perfección, ¿a qué nos recuerda? A un encofrado de hormigón. Hacen encofrado, rellenas. Ellos tenían, yo ya tengo la fórmula, de cómo una serie de elementos con arena del desierto cogen una dureza a las 4 horas. Ya queda solidificado. Y después, con una técnica concreta, pues hacías una película como si fuera una especie de algo maleable, ¿sabéis? Como un cemento que lo donaban y después ya le dabas las formas. No está esculpido esto, está hecho en formas. Bueno, de hecho, ahora estamos haciendo un curso de gran talismán que les estoy enseñando cómo se hacen grandes talismanes con esta técnica. Aquí está la imagen más amplificada. Ya que ya en el antiguo Egipto sabían algo que en la carta del tarot esta queda reflejado. Bueno, pues os voy a explicar algunos casos asombrosos de lecturas del tarot, pero que no es aquello, oye, que mi marido, que si el coche, no sé qué, mañana lo compro, no, cosas de verdad. El tarot se creó para esto, no para hacer lecturas como salió uno hace poco en la tele, pi. Oiga, no, hombre, no. Pero bueno, cada uno se tiene que ganar la vida como sea, yo lo respeto. Venga, casos asombrosos. Una lectura. La torre. Después sale el demonio. Después la luna y la muerte. A cada carta me iba bajando información. Bueno, resumiendo. Este es el caso muy heavy, ¿eh? Una persona, un joven heredero de una gran familia adinerada de Austria. La lectura fue normal, como concierne pues, a lo que todo el mundo busca. Primero cosas personales, emocional, mental, si me pasará algo, si no me pasará. Bueno, hasta que pidió otra lectura más profunda y allí apareció la carta de la torre. ¡Pumba! Ojito. Seguidamente, de la carta del diablo, llegó la carta de la luna y la lectura fue determinante. Con solo 3 arcanos, porque a veces con una carta es suficiente. Esto que se sacan 1000 cartas, yo no, o sea, que a veces con una carta es suficiente. 2, 3, 4, más que suficiente. Pues fijaos la lectura. Con estos 3 arcanos mayores, la secuencia de la información que me llegó fue brutal. Fue como una combinación de revelación, como una revelación que manifestó que su estructura familiar colapsaría. Como si una gran familia Andorra, que parece que lo tienen todo y se mueven bien, y tú, de la noche a la mañana esto ha pasado, ¿eh? ¡Pum! Entran en desgracia, porque sea, se arruinan, se le va el dinero, malas inversiones, y además expuso algo muy curioso, un secreto oscuro y oculto, que me confirmó la carta de la muerte. Fijaos que en los Juegos Olímpicos de París, con un par de narices, está el vídeo, lo podéis ver, consultar en YouTube en otro momento si queréis. En la inauguración sale el caballo blanco con el tipo de la armadura, la muerte. Y dije en ese programa lo que pasaría en Francia. ¿Vale?
Precisión de lectura. Semanas después de la consulta, confirmado por la carta de la muerte, salió a la luz pública revelando que el padre del joven heredero no solo había falsificado planos para ganar una licitación de un megaproyecto brutal urbanístico, sino que además que la construcción estaba comprometida, que esto puede pasar aquí, una construcción de una torre, hay una lectura, la construcción de una torre que colapsa. De hecho hay una antigua leyenda andorra que dice: dels 7 gegants, un cremarà y l'altre s'enfonsarà. Ojo, ahí lo dejo. Bueno, pues, sino que la construcción estaba comprometida como si... ¿Qué pasa aquí? Pues la empresa colapsó. Y además, en la carta siguiente se reveló secretos de la familia que había mantenido ocultos por generaciones. ¿Sabes aquello? Va pasando, pero... Ojo. Fijaos. Yo vengo de la ciencia, o sea, me tengo que demostrar. Al no mucho tiempo, marzo del 2024, fijaos, un año de parálisis, auge y caída de un gigante inmobiliario, Signa Holding y la crisis de Alemania. Un imperio se desmorona a los juzgados. Esta es la historia de Signa Holding, una compañía basada en la propiedad de grandes inmuebles de lujo en Europa y Estados Unidos, como los mayores centros comerciales, activos, aquello que dice, ustedes que va, esto somos los mejores, que máquina, tenemos un equipo genial, como el edificio, por ejemplo, Chrysler en Nueva York, pues colapsa, se hunde. Ojo, ¿eh? Otro ejemplo documentado. Sale la carta de la emperatriz, Arcano Mayor, el 3. El colgado, esta es buenísima, ¿eh? Claro, además, fijaos, claro, te sale esta idea, ¡ay, el colgado, qué miedo! Esta es buenísima, porque claro, los grandes científicos, los grandes descubrimientos, las grandes personas siempre han sido apartadas. Y además el pollón o un pollón a la clase, despreciado, este es un penjar, no. Y resulta que son los más brillantes. Fijaos que el colgado no pone cara de colgado, está iluminado. Y además esta carta es muy buena porque fijaos la postura que tiene, ¿no? Entre otras cosas, nos está dando información de cómo protegerte del mal para que no te cuelguen. Y muchas personas dormimos con las piernas en forma de 4. No sabes por qué, pero ya viene en el inconsciente ancestral, como los delfines o las ballenas. Digo, oiga, que aquí hay un arrecife, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Hay una información que te viene ancestral. Pues esta posición que muchas personas adoptamos a veces cuando duermes es para protegerte mientras duermes, porque tu campo energético hace... Y entonces nos movemos en muchas dimensiones. El colgado. El 8 de oros. Y la carta del carro. Bueno, pues esta lectura fue alucinante. Una inversora de capital riesgo, cuyo nombre no puedo mencionar, siempre hay que ser muy reservados, es que no lo puedes decir ni a tu sombra, estas cosas. Sucede, se explica, chipum. Reconocida internacionalmente por su intuición para detectar unicornios, que digo yo, tecnológicos, nichos. Oye, mira, esta app, podemos desarrollar esto, un sistema de no sé cuánto. Vale. Pues estaba a punto de cerrar una ronda de financiación, además multimillonaria, para una startup de ahora que está, y más que estará, de inteligencia artificial, que ya están trabajando en inteligencia artificial autónoma. Ya tira sola, toma decisiones. Facebook, y hace unos años, el mismo sistema se creó un código de comunicación propio que ni los controladores podían controlar, y tuvieron que parar Facebook, que se estaba creando una lengua para desarrollar determinadas acciones al margen del control de la empresa. Bueno, pues no obstante, una inquietud, duda o sexto sentido, quiso hacer una persona de esta empresa una consulta tarot. Y bueno, pues salió la emperatriz invertida, que me daba la información de un crecimiento estancado o fallido.
seguida del colgado, como una pausa forzada, me llegaba la información aquel, para, nos pasaba, y digo, para, no te pares, respira antes de tomar decisiones, y un cambio de perspectiva, por eso estaba colgado. Después, finalmente vino el 8 de oros, un trabajo meticuloso, artesanal, de dominio técnico, recuerda a un orfebre. El mensaje fue claro, la promesa de una riqueza rápida no era real y el verdadero valor estaba en el trabajo artesanal y de calidad, fundamental, no en el bombo mediático, financiero, invierto, como esto pasa, esto que ahora veis mucho, estos youtubers, venga, oye, compra aquí que te haces rico enseguida. La gente pica, la gente pica. Y después, la carta al carro representa el movimiento, la dirección, los viajes y además el control. Esta carta es la carta más obvia para hablar de una geolocalización, pues desplazamiento, en el sentido de estar en movimiento y saber a dónde se va, de dónde vienes o dónde estás en ese momento. Pues el análisis, la lectura de estas cartas me dio que la inversora, desconcertada más quedó, decidió hacer un análisis técnico más profundo, que aquí ya se escapaba, oiga, esto tiene que hacer luego los especialistas, más profundo de la startup de tecnología. Su equipo de diligencia, ojito, descubrió que la tecnología de inteligencia artificial no era tan avanzada como se le vendía a ella para poner el dinerín. En realidad se basaba en algoritmos preexistentes que ya estaban en uso, y lo vendían como algo que no existía, que era patentado tal y tal, y en una patente que tenía un defecto además grave en el tema de la geolocalización, pero un fallo, bueno, ahora Endesa en España, ¿lo habéis visto en las noticias? Les ha petado el sistema de seguridad y han robado millones de datos y metadatos de sus clientes, IBAN, dirección, teléfono, nombre y apellido. Es un peligro, o sea, casi no ha trascendido la información, me lo pasaron hace poco esto, de Endesa. Claro, la decisión de esta empresaria, inspirada en la lectura, y yo le doy las gracias, le salvó de un pollo financiero y político que lo hubiera llevado posiblemente a la ruina, sino a la cárcel. Dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Fijaos de quién estoy hablando. El sub critica los fallos en las pulseras de geolocalización de las víctimas de violencia de género. ¿Suena esto, no? ¿Lo habéis visto? Pues suerte que se lo quitaron de encima. Otros entraron, patapumba. Va, y otro caso sí, que no me voy a casos lejanos, que hay muchos, más recientes. Una lectura, sale el emperador. Además, esta es buena, Nos está poniendo aquí la cruz egipcia, Sí, como que nada. El diablo, la fuerza y el juicio. Esta carta, cada 10 lecturas, últimamente salen 7. Fijaos, un señor rubio, con alas, la trompeta, Trump, y viene, está sonando la trompeta con una cruz como si fuera un salvador, un cruzado, y la gente sale casi de la muerte, muertos casi, o vivos casi muertos, dando las gracias de salvación. Sale mogollón, y dicen, oye, ¿cómo puede ser que salga tanto? Sale. Pero bueno, a la lectura. Ya veréis, un carismático líder de un gobierno, actual, Esta es la actualidad. Además, tiene unas tablas que yo creo que es difícil de ver a alguien con estas tablas. Incluso ha escrito algún libro, bueno, le han escrito, pero es igual. Inspira masas, mueve gente, tiene 600 asesores, o sea, no da un paso que no le digan lo que puede pasar y anticiparse 3 pasos más. Está en la cúspide del poder. Es una persona pues, que trabajaba en las sombras de su gabinete de poder, uno de sus asesores, en un entorno muy, muy cercano, o sea, de esto, del núcleo de confianza. Y notó, además, un cambio perturbador en este político. Un cambio de, ¿qué está pasando? Algo, te llevas bien, pero ves que algo está pasando. Su personalidad está mutando. Y esta persona me pide que haga una lectura y con tan solo estas 4 cartas, el emperador, el diablo, la fuerza
y el juicio, la combinación fue aterradora. Y atención a lo que os digo, el emperador, que normalmente representa el control, la autoridad, está bajo una influencia siniestra, la del diablo. Escuchad, que esto es brutal, ¿eh? El emperador, máximo exponente político, un mandatario, un jefe de gobierno, un presidente, está bajo la influencia del diablo. Vale. El diablo sugería en aquel momento de la lectura una atadura a la corrupción. ¿Veis? Los más cercanos, hombres o mujeres, están atados a una corrupción. Esto es la información que a mí me iba llegando. Y además, pues, empezaba a manifestar, me dijo esta persona, como una, no sé, que se veía como chafado, cansado, y la carta da pues una debilidad interna de moral. A su lado hay la carta de la fuerza, la tercera carta, la arcano mayor de la fuerza. Me salió invertida, que nunca trabajo con cartas invertidas. O sea, si esto está hecho porque salió no sé cómo, me salió invertida. Y estaba indicando una pérdida total del control sobre sus impulsos, una debilidad interna disfrazada de poder. Y por último, la carta del juicio no significaba una redención para nada, sino un despertar a una verdad terrible, la rendición de cuentas que le estaba por venir.